Hey, ¿qué pasa? Hoy sentía la necesidad de venir a hablar de una de las mayores lacras sociales. Y me refiero a la personalidad del narcisista. Porque no me parece justo que a este tipo de personas se la catalogue como egocéntrico cuando el narcisismo es algo que va muchísimo más allá, que es muchísimo más grave y muchísimo más peligroso. El narcisista cumple 3 rasgos muy característicos que los define como tal. Primero, un sentido exageradísimo del egocentrismo. Segundo, una preocupación extrema por sí mismo. Y el tercero y más peligroso es la total y absoluta falta de empatía hacia los demás. A día de hoy, lo bueno es que la personalidad narcisista está muy bien catalogada. Y absolutamente todas las personas narcisistas cumplen los mismos patrones. Suelen ser prepotentes, tienen una necesidad excesiva y abusiva de atención. Les encanta alardear y exagerar sus propios logros. Están convencidísimos de una fantasía en la que son exitosos, tienen belleza, son muy inteligentes y poseen poder. Usan a las demás personas solamente para beneficiarse de ellas. Envidian a todo el mundo y consideran que todos los demás les tienen envidia a ellos. Tienen una falta total de incapacidad o de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Todo esto lo podemos resumir diciendo que en realidad basan su vida en un efecto espejo. Esto quiere decir que siempre van a reflejar en los demás los defectos que ellos mismos tienen. Según los profesionales de la salud mental que han investigado sobre la personalidad narcisista, basan su origen en 2 vertientes. La primera habla de la negligencia de los padres y las madres. Esto ocurre cuando el niño o la niña recibe la protección de sus padres y crecen escuchando a estos mismos cómo les dicen que son mejores que los demás, las altas capacidades que tienen y además permite que consiguen lo que quieran sin ningún tipo de esfuerzo. La otra vertiente habla de que muchas personalidades narcisistas lo son porque en su infancia lo único que recibieron de sus padres fueron desaires, exigencias o que los comparasen con otros niños. Todas las personas narcisistas son hirientes, son manipuladores y aunque lo intenten ocultar, son crueles. Probablemente tú que estás viendo este vídeo te has encontrado con una persona narcisista, porque también está demostrado que cada vez hay más personas con este tipo de personalidad. Y cuidado, que aunque anteriormente se decía trastorno narcisista, no es un trastorno, es un rasgo de personalidad adquirido, pero es un rasgo de personalidad. No tiene nada que ver con una enfermedad mental ni con nada de eso. Otro de los patrones que más se cumplen en el narcisista, que al principio son grandes aduladores y son grandes oradores. Ahí es donde comienza la manipulación. Y otro rasgo que los caracteriza es que o bien, aunque conocen a muchísima gente, no tienen verdaderos amigos, tampoco conservan amistad desde hace mucho tiempo, o por el contrario, siempre están rodeados de personas con las que no suelen pasar mucho tiempo, sino que van saltando de persona en persona y de grupo en grupo, para que así nunca los puedan identificar. Ahora vamos a ver los 9 puntos más importantes de cómo piensa un narcisista. Todos deben amarme y admirarme. El narcisista está tremendamente enamorado de una sola persona, él mismo. Es por eso que considera que todo el resto de personas deben amarlo, admirarlo, servirle, adularlo, y que si los demás no lo hacen, se están perdiendo la oportunidad de conocer a una gran persona, porque el error siempre es de los demás, nunca es del narcisista. No tengo miedo de pedir disculpas a nadie. El narcisista tampoco tiene la capacidad de sentir culpa. Es por ese motivo por el que nunca lo va a reconocer. Considera que si realmente ha hecho algo malo, no tiene la necesidad de pedir disculpas, porque los demás tienen que aceptar que lo que el narcisista haga nunca es grave. Pero por el contrario, el narcisista siempre va a exigir la culpa de los demás. Te dará pelos y señales y un monólogo súper bien estructurado de cuál es el motivo. Sin mí, el mundo es un lugar peor. Los narcisistas miran a los demás como personas inferiores y se consideran tremendamente importantes en el desarrollo de los demás. Consideran que si hay alguien tan bueno como ellos, nunca jamás lo han conocido, pero el resto tiene la absoluta obligación de rendirle pleitesía y aceptar todo lo que él diga o haga. Los narcisistas suelen crear este tipo de situaciones en las que hacen grupos de personas reducidos con planes muy cerrados, para así poder dominar ese grupo social desde dentro. Son los que suelen crear los planes, pero os digo, planes muy cerrados, donde sepa que el resto no van a encontrarse con otro tipo de personas que puedan conocer y que los puedan distraer de su propia atención. Soy muy importante para los demás y el resto no importa.
Tan cierto es que piensan así porque lo demuestran cada vez que una persona, sea muy cercana o no, si le cuentan un problema, el narcisista le va a dar la vuelta para acabar siendo la víctima de la conversación. Y es porque considera que quienes le rodean deben ajustar sus vidas a las necesidades del narcisista. Yo no soy una persona manipuladora. No hay persona más manipuladora que un narcisista. Pero es que ellos no se consideran así. Simplemente consideran de que ellos tienen la verdad absoluta, la razón y el saber de cómo hay que hacer las cosas. Y que el resto siempre está equivocado. Por eso deciden imponer su criterio por encima de todo el mundo, sin importarle lo que al resto les cueste. Suelen ser muy conscientes de que para conseguir lo que ellos quieren, a veces los demás tienen que sufrir. Pero ellos lo consideran simplemente daños colaterales que los demás tienen que asumir. Tenéis que apreciar lo que yo hago por vosotros. Claro, es que el narcisista tiene un tremendo sentimiento de superioridad y de grandiosidad. Entonces sus acciones nunca van a ser dañinas. De hecho, son un favor para los demás. Favores que siempre se van a cobrar. El narcisista está totalmente convencido de que todas las personas le tienen que ser leales. Pero el narcisista jamás va a ser leal a nadie. Y un narcisista jamás se va a alegrar de tus logros. En esta situación lo único que va a hacer otra vez es darle la vuelta a todo para hablar de los suyos propios. No me critiques porque yo soy la única persona que tiene derecho a hacerlo. Y es que la persona narcisista siempre va a criticar a los demás de una forma muy cruel. Da igual que sea familia, da igual que sea amigos, da igual que sean compañeros de trabajo, esté con quien esté, siempre va a criticar a los demás. Y si tú conoces a una persona narcisista, que sepas que todo lo que diga delante de ti de los demás, cuando tú no estés, lo va a hacer pero contigo. Y este es otro de los factores que se cumple siempre, 100%. Pero si el narcisista descubre que se le ha criticado, se va a vengar. Porque otra cosa que se puede encontrar en todos los libros y artículos que se han publicado sobre la personalidad narcisista, coinciden que el narcisista siempre se venga de lo que no le gusta. Si le dices algo que no le gusta, se va a vengar. Si haces algo que no le gusta, se va a vengar. Si considera que no le has dado la aprobación adecuada, se va a vengar. Y además se venga de una forma muy fría. Los narcisistas planean su venganza para asegurarse de que la persona a la que se lo hagan vaya a pasarlo bastante mal. Soy único y especial. Una de las características más reconocibles del narcisista es su sentido de superioridad respecto al resto. Porque tienen muy claro que los demás envidian sus logros y su personalidad. Pero les tranquiliza que nadie va a poder nunca igualarlo. Y muchísimo menos superar sus altas capacidades y su alto nivel. Esto se da mucho porque los narcisistas, cuando están en su puesto de trabajo, siempre consideran que son los únicos que hacen bien el trabajo. Y además se lo dicen no solo a la gente de fuera de ese puesto, sino dentro de la empresa, dentro del trabajo donde estén, constantemente está diciendo que es quien mejor ejerce. En todos los sitios que hayan trabajado, te dicen que se levantó ese negocio o que se levantó esa empresa gracias al narcisista. Y cuando los echan de un puesto de trabajo, siempre dicen que la empresa no va a durar nada. Pensadlo, es que seguro que conocéis a alguien así. Las reglas no se aplican a mí. El narcisista sabe que el mundo se rige por reglas y por obligaciones, pero también saben que como son superiores a los demás, ellos no tienen por qué cumplir esas reglas ni tienen por qué cumplir esas obligaciones. Si otra persona comete errores o va en contra de las normas, el narcisista va a ser el primero en avergonzarlo, exponiéndole de forma muy cruel. Y si es delante de más personas, mejor todavía, todo lo que ha hecho mal. Además, el narcisista no te dice dos o tres cosas. El narcisista da un monólogo en el que vea que cuanto más daño está haciendo, más arriba se viene. Y cuando se da esta situación hay que tener mucho cuidado, porque si el narcisista percibe que no está haciendo el daño suficiente, cada vez se enfada más y todos tienden a ser bastante agresivos. Si consideran que necesitan reforzar sus palabras para tener más razón, no va a dudar en llegar a una agresión física. Ahora vamos a ver cuál es la fase final de un narcisista. Esto se cataloga como colapso narcisista, que directamente se manifiesta de manera súper intensa y patológica. Esta fase final es cuando el narcisista ha sido identificado por el grupo social al que pertenezca en ese momento. Ahí presenta varias conductas de personalidad que no tienen nada que ver la una con la otra, para ver cuál de esas conductas es la que la puede sacar de la situación en la que ha sido desenmascarado. Pueden presentar conductas paranoicas, estar a la defensiva, desconfiar,
manía persecutoria, sentirse muy ofendidos, hostilidad y agresividad, victimizarse e incluso desarrollar ideas conspiranoicas. Pero los narcisistas también tienen puntos débiles, así que ahora vamos a ver 5 frases que deben usarse para neutralizar al narcisista. Decirle no. Esto es lo principal para terminar con alguien así. Bien sea una relación de pareja, una relación de amistad o cualquier tipo de relación. Y además, no darle más explicaciones de la cuenta. Hay que aprender a decirle que no, pero no darle explicaciones, porque es lo primero que va a intentar. Que le des explicaciones de todo y cada uno de los detalles por los que has recibido ese no. Con lo cual, explicaciones ninguna. No es no. Punto. No te tengo miedo. Esta es importantísima, porque el narcisista, uno de los primeros sentimientos que crea en la gente que puede manipular es el miedo a sus reacciones, a algo que tú le vas a decir y que sabes que no le va a gustar. Pues es simple, no te tengo miedo, y eso conlleva muchísimas cosas. El mundo no gira a tu alrededor. Esta es una de las frases que más odia un narcisista. Y es porque el narcisista sabe que es narcisista. Recuerda que no tienen un pelo de tonto, sino todo lo contrario. Llevan toda la vida planificando una estrategia. Pero esta frase tiene que venir acompañada de la actitud correcta. Si le dices que el mundo no gira en torno a él, pero se lo dices de la forma más relajada, con un tono de voz neutro y sin ni siquiera mirarle a la cara, vas a poder escuchar cómo dentro de su cabeza se le rompen los cristales. No me presiones. Es otra de las formas de cortar al narcisista. Porque el narcisista, cuando quiere algo, lo quiere ya. Uno de sus puntos débiles es la impaciencia. Pues si le dices que no te presiones y además añades que todo va a ir a tu ritmo y no al suyo, y que si no le parece bien, además vas a dejar de considerar ese tema, ahí vas a ver claramente cómo la persona narcisista se viene abajo. No me compares con nadie. Es uno de los métodos más utilizados por un narcisista. A menospreciarte y para humillarte, tiende a compararte con gente que él considera que, aunque es inferior a él, está por encima de ti. Pero tú le tienes que dejar tremendamente claro que a ti no te tiene que comparar con nadie, porque nadie te conoce mejor que tú mismo, y que eres totalmente consciente de tus defectos y de tus virtudes, y que el límite al que tú puedas llegar no lo controla el narcisista. No cambies de tema. Otra forma de dejar a un narcisista planchado contra la pared es que cuando vaya a hacer lo que hacen siempre, que es darle la vuelta a los temas para ser ellos los protagonistas, o peor, para quitar la importancia a las cosas malas que han hecho, hacérselo saber. Se le dice no cambies de tema y le vuelves a repetir todas las cosas malas que ha hecho. Este método es súper recomendable, y no permitir por nada del mundo que vuelva a intentar cambiar de tema, o la otra cosa que más hacen en ese caso, victimizarse. Y cuidado con esto, porque tienen hasta facilidad para llorar. Un consejo: cuando haga esto, os vais al bate y le dais un rollo de papel higiénico para que se sequen las lagrimitas. No quiero estar más contigo. Probablemente esta es la frase más difícil para decirle a un narcisista manipulador, porque es verdad que para terminar una relación con una persona así hay que tener muchísima fuerza interior. La psiquiatra Judy Orloff dice que los narcisistas pueden hacer que te enamores de ellos con tantísima fuerza que cuando terminas una relación con ellos, estás renunciando a una parte de tu vida. Y eso es porque es verdad que el narcisista te hace dependiente de él. Pero hay que tener muy en cuenta que el narcisista odia el rechazo. Y para terminar la relación con un narcisista te lo va a poner muy difícil. Sobre todo si es una relación de pareja con una persona narcisista. Por eso, si lo que vas a terminar es una relación, por ejemplo, de amistad o de compañeros de trabajo, lo que mejor te va a funcionar con un narcisista es ignorarlo, como si no hubiese existido nunca. Y de hecho, demostrarle que para ti esa persona no existe, porque es la nada, es el vacío. De hecho, es una persona inservible, e ignorándole de esta forma se lo vas a demostrar. Cuando le haces eso al narcisista y el narcisista va exponiendo, victimizándose, que no sabe por qué te estás comportando así con él, en el 100% de los casos es mentira. Sabe perfectamente lo que ha hecho, sabe perfectamente que se lo merece, pero lo que no le entra en la cabeza es cómo tú has sido capaz de ser tan fuerte. Pues bueno, hasta aquí llego con una charla que espero que haya sido un poco lucrativa al menos. También espero que este vídeo, si hay alguien que se encuentre bajo la presión de un narcisista, le haya podido ayudar un poco, que le haya podido dar algún tipo de herramienta. Y dejadme en comentarios qué opináis sobre este tipo de personas, qué experiencia habéis tenido con gente narcisista y cómo lo habéis solventado. Porque tengo claro que si tú que estás viendo este vídeo eres narcisista, no lo vas a exponer porque según tú no lo eres. Así que nada, gente, nos vemos más pronto que tarde. Y recuerda que para no perderte nada, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones, comenta, comparte y dale siempre like. Y nos vemos en la próxima.